A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy vamos a hablar de uno de los 12 apóstoles que Jesús llamó. Llamó primero a salvación para ser parte de su grupo grande de discípulos y también después, ¿verdad? Al tiempito, él los llama 12 apóstoles para una preparación muy especial para el nuevo tiempo del comienzo de la iglesia cristiana. Entonces hoy vamos a hablar de Mateo. Mateo es todo un personaje un poco polémico, por llamarlo así, porque les comento que en aquel momento del Imperio Romano, dentro de las provincias que el Imperio Romano pues conquistó y levantó, al grupo de personas que vivían ahí, al grupo de toda es Capernaum, ¿verdad? Galilea, toda esta región, pues eran judíos que tanto como digamos, como linaje, como también como religión, practicaban el judaísmo, practicaban la Torá, practicaban la ley. Entonces, para los judíos, la profesión o el oficio que Mateo aceptó, pues no era muy bien recibida, no era abrazada dentro de ellos como algo que se viera normal. De hecho, para el judío, el oficio de publicano era una traición. ¿Por qué? Porque eran esos judíos que aceptaban el trabajo que Roma les daba, que el imperio les daba, para cobrar los impuestos y cobrar impuestos que eran un poquito, digamos, para el judío, para ellos injusto y sobre todo no solamente los publicanos, no solamente Mateo, sino el oficio en sí, no solamente se conformaban con cobrar lo que Roma ponía como tarifa, por decir así, en los impuestos, sino que ellos cobraban más. Y de ese más, obviamente que ellos se lo quedaban. Entonces eran personas que lograron, pues, una riqueza ilícita, ¿verdad? Entonces, no que Roma no lo supiera, pero permitía esto porque finalmente a quienes les estaban robando eran a sus propios compatriotas, a los propios judíos. Entonces, dentro de la cultura judía, el oficio, el trabajo de ser un publicano, pues llevaba consigo el haber traicionado a su propio, pues a su propio pueblo, a su propia cultura. Entonces eran desechados, eran criticados los publicanos. Y Mateo es uno de ellos. Pero Mateo es ese hombre que Jesús llama a seguirle. Y vamos a ver en esta parte de la palabra, en el Evangelio precisamente de Mateo, ¿verdad? Mateo fue uno de los apóstoles, uno de los discípulos que escribe este Evangelio. Y dice la palabra Mateo 9 a partir del versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, Mateo es llamado por Jesús, pero Mateo pues tenía un grupo, ¿verdad? Conocía personas del mismo oficio y estaban ahí conversando. Incluso no solamente había publicanos, dice aquí la palabra que había pecadores, ¿no? Y en el versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. Y pues, aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, volviendo a tomar el oficio de Mateo. Mateo, para sus compatriotas, él era un traidor. Un traidor porque se dedicaba a un empleo que daba Roma, que daba el Imperio Romano, para cobrar impuestos a los mismos judíos. Y no solamente hacía esto Mateo, sino cobraba una tarifa mayor de la que estaba estipulada por el Imperio Romano. Entonces, aparte de que había traicionado a sus compatriotas, también les robaba. Y pues fue un hombre que hizo fortuna, un hombre que hizo pues dinero en base a este cobro no adecuado de los impuestos. Entonces tenía una etiqueta muy fuerte Mateo ante las personas. Pero Jesús lo llama y Jesús transforma el corazón de Mateo. En esto que hemos estado hablando de cada uno de estos hombres, que el impacto que sucede en sus vidas por tener una relación con Jesús, por estarle escuchando, ¿verdad? Ha sido muy, muy impactante el poder convivir con Jesús cuando él estuvo en su ministerio en la tierra y verlo hacer lo que el Padre le decía que hiciera. Ha de haber sido muy importante para Mateo escuchar las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Y Mateo después las plasma en el Evangelio, en su propio, de su puño y letra, Mateo describe ese tiempo del Sermón del Monte. Entonces, que si aún tú no has visto la serie sobre lo que es las bienaventuranzas y toda la enseñanza del Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, te invitamos a buscarlo aquí dentro del contenido que nosotros tenemos en YouTube. Y hay una transformación. Siempre que el ser humano tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con Jesús, empieza a haber una transformación del antes y el después, ¿verdad? De tinieblas a luz, de muerte a vida. Entonces el carácter de Mateo, ¿verdad? Que era una persona obviamente inicialmente disciplinada, independientemente, ¿verdad? Al que que el oficio mismo del publicano se le permitía, por decirlo así, ciertas malversaciones, ciertos cobros inadecuados, pero era un hombre disciplinado, era un hombre que llevaba registros, era un hombre que sabía sacar cuentas, ¿verdad? Llevar pues digamos que una contabilidad adecuada, pues tanto que trabajaba para el gobierno, ¿no? Pero también Mateo era un hombre que manejaba una discreción, que su corazón era un hombre también humilde, porque miren, él desarrolló más bien que manejar. Él desarrolla en su trato con Jesús una humildad que tal vez no era el corazón inicial de Mateo, sino que esa humildad se va aprendiendo por su cercanía con Jesús. Y, y es un hombre que te comento que a pesar de escribir un evangelio, era un hombre que no hablaba de él mismo en su redacción, no mencionaba yo que hice tal evangelio, ¿no? Sino que sí menciona, pero de una manera muy discreta, que él es el que hace esta redacción, este evangelio. Entonces era un hombre también aparte de ser humilde, era un hombre sencillo. Era un hombre que manejaba un perfil bajo, pero un hombre también
que era un servidor, ¿verdad? Porque lo vimos ahorita en la lectura. Jesús lo llama, pero lo que hace Mateo es inmediato, ¿verdad? Como reunir a otros publicanos y también a pecadores, ¿no? Que eran, pues era como que junto con pegado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la intención de Mateo es que conocieran de Jesús, que conocieran a Jesús también ellos. Y por eso, pues, se escandaliza como que era como, digamos, que la posición muy común de los fariseos escandalizarse, pues se escandalizan porque Jesús come con publicanos y pecadores, ¿verdad? O sea, el publicano tenía su estatus muy especial, ¿verdad? De rechazo de parte de los fariseos. Pero Jesús es muy contundente al decirles, yo no vine a los sanos, ¿verdad? Yo no vine al que está bien, ¿verdad? Sino al que está enfermo, al que necesita de mí, al que necesita ser salvado a través del arrepentimiento. Entonces es un hombre humilde. Mateo es un hombre discreto, es un hombre disciplinado, es un hombre sencillo y tiene un compromiso de nuevo, igual que el resto de los apóstoles, tiene un compromiso con la verdad. Y esto significa que tiene un compromiso con Jesús, un compromiso de llevar las buenas nuevas al necesitado, un compromiso de ir y llevar el evangelio a otros territorios, como en su caso fue Persia, ¿verdad? Algunos dicen que él murió en Persia, pero no hay algo que esté totalmente comprobado. Pero era un hombre que llevó el evangelio a tierras diferentes que solamente en Galilea. Entonces te digo, te doy esta descripción del corazón de Mateo después de Jesús, ¿verdad? Porque siempre a cada uno de nosotros, como te ha sucedido a ti, como me ha sucedido a mí, tenemos un antes y un después de Jesús. Somos de determinada manera y Jesús viene y nos transforma. Pero esa transformación, como te comenté, siempre se da por ese trato personal, cercano, de sencillez, de confianza, de claridad. Entonces, ¿cuál es el legado de Mateo para ti, para mí? Pues su evangelio, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que te tomes el tiempo de leer este evangelio, donde un hombre que estuvo directamente relacionado con Jesús, al igual que el evangelio de Juan, que así como Mateo estuvo, como te menciono, conviviendo de cerca, escuchando las enseñanzas de Jesús, viéndolo hacer lo que el Padre le mandaba hacer. Su vida fue impactada y fue transformada. Y la gran enseñanza de lo que nos deja estudiar el corazón de Mateo es esa inclusión que Dios siempre tiene hacia las personas. Lo que otros desechan, lo que otros etiquetan, los otros desprecian, en Dios siempre tenemos oportunidad. Dios nunca nos va a tratar por las cosas que nosotros hacemos incorrectas, sino que nos va a llamar para salvarnos y empezar con nosotros una relación que va a ser de transformación. Entonces, tal vez en algún momento de tu vida, antes de haber aceptado a Jesús, tal vez tú no eras una persona que se calificaba, y lo encomillo, para servir a Dios. Tal vez para muchos, Mateo no cumplía las características o el perfil para poder ser uno de los apóstoles, pero para Dios sí. Entonces, tal vez tú a veces tú mismo te has desechado. Y te digo, pudiera haber sido
de cosas que hiciste antes de conocer a Jesús. Pero tal vez lo has hecho también el descartarte ya teniendo una relación con Él, porque te has equivocado y tal vez hayas pecado y piensas que Dios ya no te va a aceptar. Pero en Dios siempre tenemos la oportunidad de volver, ¿verdad? Como fue en el caso de Mateo también. Porque Mateo, al igual que el resto, cuando Jesús fue entregado, también Mateo se fue, ¿verdad? Pero cuando ya Jesús resucita y están todos reunidos, pues tuvo la oportunidad también de ver cómo Jesús, ¿verdad?, volvía al Padre. Entonces, nunca te deseches, nunca te etiquetes. Si los demás te etiquetan, problema de ellos, como lo hacían los fariseos. Pero tú y yo necesitamos caminar con la certeza, con la seguridad de quién es nuestro Padre y que Él jamás nos va a excluir, sino que Él siempre va a estar listo para cuando nosotros regresemos a Él. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.